meditemos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, voy a leer del verso 1 al verso 5. 7 del 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice así. Ahí dice, el juzgar a los demás. Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo no me voy a extender mucho en la enseñanza, pero quise compartir algo sobre lo que es la crítica. La crítica. Sabemos que existe crítica constructiva y crítica destructiva, dañina. A veces nosotros necesitamos hacernos la crítica. A esa se le llama autocrítica. Es decir, que a veces yo debo examinarme a mí mismo para saber cómo estoy actuando, cómo me estoy comportando. Y hay personas que dejan de autocriticarse y por eso entonces toca sufrir la crítica de otro. La crítica de otro es que debería ser así, que otro se te acerque y te diga, amado hermano, quería decirte algo, porque te amo en el amor del Señor y veo que estás fallando en esto y en esto. A veces no somos muy amables cuando nos hacen la crítica, porque es como que nos pusieran el dedo en la herida, ¿cierto? Como que llegaran a ponernos el dedo en la llaga, como se dice. Y entonces nos duele que alguien nos haga una crítica. ¿Y qué hacemos a veces? ¿Y usted qué me viene a decir? Si usted esto y lo otro. Entonces no agradecemos la crítica y por eso a veces no existe ese punto de la crítica que debería existir, que la Biblia por lo menos dice algo sobre eso. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice sobre la autocrítica? Dice, cuando algún hermano sea sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, exhortarle con amor. O sea, está permitido, ¿cierto? Exhortar al hermano, llamarle la atención al hermano, que eso es mucho mejor que hablar del hermano por la espalda del hermano sin que el hermano sepa. ¿Me explico? Es decir, yo sorprendo a alguno de ustedes en una falta y en vez de ir y llamar lo que debería hacer y decirle, hermano, esto y esto, observé esto en tu vida, no te queda bien, amado. No, eso es lo que debo hacer, ¿sí o no? Con el temor de Dios y con amor. No decir, mira, que yo sorprendí al hermano y lo vi haciendo esto y hizo esto otro, hablar con otro del hermano. Y algunos lo hacen de esa manera, pero esa es la manera incorrecta. Diga incorrecto. Es incorrecto. Ah, no. Y algunos dicen, pero es que yo estoy diciendo la verdad. Yo no estoy hablando mal porque yo estoy diciendo la verdad. Esa es la justificación que a veces ponemos. Pero en realidad, hermano, les pregunto una cosa. ¿Yo debo hacer esas cosas con la verdad de mi hermano? ¿Cierto que no? Porque la verdad mía, si tú quieres publicarla, a menos que seas periodista,
¿Sí? Pero creo que la verdad mía, si la quieres discutir, discútela conmigo, no con otro. Amén. Si quieres hablar de mi verdad, háblala conmigo, porque al que me interesa es a mí. Si me vas a llamar la atención, llámamela a mí, pero no hables de mi problema con otro. Es más, muchas veces otro que ni conoce mi problema, y entonces ya se va extendiendo mi problema o mi paga hacia otros, porque no tuviste los pantalones de llamarme la atención a mí. Suena feo. Y podría alguien pensar, ¿por qué el pastor está diciendo esto? ¿Será que lo metieron en algún rollo? No. Simplemente le oraba a Dios a ver qué quería que enseñara Dios, que yo enseñara hoy, y me puso el sentir que hablar de este tema, y no sé por qué. Por consiguiente, si a alguien le cae, nadie me dijo que dijera esto, solamente Dios. Amén. Yo le dije, Señor, ¿qué hablo hoy a la iglesia? Y esto es lo que me fluye para hablar con usted. Creo, Dios me ha puesto el sentir que hable este tema. No sé qué estará pasando. Pero ¿sabe que esto ha sido un problema en las iglesias? El enemigo usa esa crítica, el enemigo usa la murmuración, usa el juzgar al otro para destruir la congregación. ¿Sabían ustedes? Esas son las armas del enemigo para amilanar al creyente, para destruirlo, porque no hay más tristeza que saber que uno está en la boca de un poco de gente que dicen ser mis hermanos, pero que hablan a la espalda mía y no me dicen a mí el problema. Pero ya todo el mundo lo sabe, menos yo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Creo que deberíamos ser sabios y si tenemos algo de qué decirle a un hermano, digámoselo al hermano, no al vecino del hermano, no al primo del hermano, ni al hermano en Cristo del hermano. Hablemos con el hermano, con el aludido. Amén. Eso es lo correcto según la Biblia. Que si yo tengo algo que decir de Paola, no se lo digo a Ana, ni a la otra Ana, ni a Rosario, sino que yo llamo a Paola y le digo, Paola, necesito decirte tal cosa. ¿Es así o no, Paola? Así debe ser. Que si usted necesita decirme algo o que yo me entere de algo, no lo hable con el vecino, ni con la vecina, ni con otro, porque al que me interesa es a mí. Dele gloria a Dios. Y yo creo que es la forma correcta de la crítica constructiva. Que usted pueda decirle a esa persona que está fallando, que está cometiendo un error, se le acerque con amor. Cosa que a veces no es fácil. Porque sabe una cosa, cuando ya uno sabe que lo han metido en mala voluntad por ahí, le van a hablar, uno se le daña la buena voluntad porque uno sabe que está por ahí de boca en boca y se ven a enterar de último. Casi siempre llega alguien que dice, te voy a contar esto, pero no digas nada. Por ahí me dijeron que alguien dijo, que otro dijo. ¿Cómo se vuelve eso? Un chisme. Y resulta que es que la murmuración no es sola, no está viuda, tiene pareja, y la pareja es el chisme. Viven juntos y se aman ellos. La murmuración y el chisme se casaron, hicieron una pareja explosiva. Con ella dañan empresas, iglesias, comunidades completas, se dañan. Vidas son destruidas a través de la murmuración y a través del chisme. Y esa herramienta la agarró el diablo para destruir las congregaciones. ¿Usted sabía eso? Esa es la herramienta de él. Eso es lo que a él le interesa, porque con eso ¿qué hace? Divide las familias. Cuando eso pasa, hay familias que se dividen, hermano. Y las familias no se deben dividir por eso. Lo único que tiene autorización para dividir las familias es la predicación del Evangelio. Jesús dijo, de aquí en adelante, en una casa, 2 estarán contra 3 y 3 contra 2.
pero es por causa del evangelio, no por causa del chisme, no por causa del chisme. Amén. Entonces, hermano, por eso la Biblia dice, y voy a leer una versión moderna, dice el capítulo 7 de Mateo, del 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras, a veces cuando criticamos a otro de algo que esa persona está fallando o está cometiendo, no nos damos cuenta que nosotros tenemos un problema más grave, que lo tenemos nosotros. Y es por eso que al señalar a otro, señalamos así, ¿cierto? Así, con el dedo hacia allá, señalamos a la persona, con este hacia arriba, poniendo a Dios de testigo que nosotros somos 3 veces más que la persona. Pero lo hacemos inconscientemente, nos estamos señalando. Es decir, tú, o sea, Dios sabe que tú eres una sola vez, pero yo 3. Porque es que a veces juzgamos a otro cuando yo estoy cometiendo faltas más graves. ¿Me explico? O sea, a veces uno está en una falta todavía más grave, y por eso es que no debo juzgar al otro. Porque después me van a juzgar a mí, y es con la misma medida con la que yo juzgo. Amén. Ahora, ¿con qué medida estoy midiendo yo al otro? Así que dice, mire lo que dice Santiago capítulo 4 verso 11, una traducción en lenguaje actual. Si quiere buscarlo, Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Amén. Esto en realidad equipara que cuando uno habla mal del otro, uno termina hablando mal de la ley de Dios, dando a entender con eso que esa persona a la que yo critico, más si es un hermano en Cristo, yo estoy juzgando a un hijo de Dios. Diga aleluya si puede. Así yo entenderé que no se ha ido y que sí está aquí todavía, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 14 verso 4, versión Reina Valera, dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Señala que cada persona es responsable ante Dios, no ante otro ser humano. Porque quiere decir que esa persona que yo critico es un siervo de Dios. En otras palabras, es criado de Dios. Y al yo criticarlo, estoy criticando al criado ajeno. Amén. Dios dice eso en su palabra. Por eso no debemos juzgar nosotros. Pero eso no implica que no podamos llamarle la atención a un hermano que está fallando. Porque juzgar es hablar por la espalda de él, sin que él se dé cuenta que yo lo estoy malponiendo con otras personas. Amén. Pero si yo lo llamo, eso me autoriza la Biblia a llamar a la persona y hablar con la persona del problema que tiene la persona. Eso es correcto. Amén. Entonces, de ahí en adelante, no quiere decir que usted no va a decirle a alguien, si sorprende a alguien en una falta, usted lo debe llamar y con amor decirle las cosas. Amén. Lo que no debe hacer es difamar a esa persona porque lo sorprendió en una falta. Si usted dirá, es que yo lo sorprendí, yo voy a hablar la verdad. Sí, pero si quiere hablar la verdad de esa persona, háblela con la persona. ¿Estamos? Amén, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia sobre la crítica. En Proverbios capítulo 15, el verso 31 hasta el 32 de la Nueva Traducción Viviente dice:
Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Eso está en Proverbios 15, 31 al 32. Es decir, que hay crítica constructiva y crítica dañina. Se vuelve crítica dañina cuando yo hablo del hermano por la espalda del hermano con otro, pero se vuelve crítica constructiva cuando, por ejemplo, yo me reúno con mis hermanos a hacerle un favor a otro hermano y el hermano no sabe que le vamos a hacer el favor, ¿cierto? Que le vamos a hacer un obsequio, le vamos a dar una ayuda y no queremos que el hermano sepa, ¿cierto? Entonces yo me reúno con los demás hermanos y digo, hermano, ¿por qué no le colaboramos al hermano con eso? Eso es una crítica constructiva, porque entonces ahí yo le digo, mira, el hermano está pasando por esta y esta situación. Pareciera que estoy hablando mal o no, pero precisamente te estoy motivando para que entre todos hagamos algo por el hogar o por la familia o por la situación que vive el hermano. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahí estás haciendo una crítica constructiva, porque quieres ayudar al hermano que está pasando una mala situación. ¿Cómo es dañina? Uy, ¿cómo te parece? El hermano Julano está en esta y esta situación, está llevando del bulto, mira, está comiendo cable ese pobre cristiano. Eso debe ser que está en pecado. ¿Eso qué es? Una crítica destructiva, porque tú te estás imaginando que eso le está pasando, dice que porque está en pecado. Hoy día se enferma alguien y dice, está en pecado. Los amigos de Job también pensaron que él estaba en pecado, porque resultó enfermo. Entonces hay alguien que pasa con mucho quebrantamiento en los huesos y eso es el que está en pecado. Eso es chisme, hermano. De cristiano, de evangélico. Esto te queda mal. Diría una niña, usted es evangélico. Amén. Entonces, creo, hermano, que nosotros muchas veces, sin querer, queriendo, hemos hecho daño. Porque a veces no hemos tenido, y digo, bueno, me meto ahí, por si de pronto lo he hecho, ¿no? Pero a veces no hemos tenido cuidado al hablar de ciertas circunstancias, de ciertas cosas, porque no hemos usado la sabiduría. Ahora, hay algo, en la iglesia hay un orden. Primero Dios, segundo los pastores, tercero los colaboradores del pastor, diáconos, servidores. Hay cosas que sí hay que decírselas al pastor, no a manera de chisme, sino a manera de información de cosas que pasan, que hay que solucionar, que hay que organizar, que hay que arreglar. Amén. Para ver si el pastor hace algo. Ejemplo, alguien que está viviendo por ahí en pecado y está sirviéndole a Dios así. Eso es desorden, ¿cierto? A Dios no le agrada, porque Dios es un Dios de orden y Él exige un nivel de santidad para los servidores. Amén. Por consiguiente, si hoy yo estoy predicando aquí delante de usted y mañana me ven allá con una cerveza en la mano, eso no queda nada bonito, ¿oyó? Yo vi a su pastor, por allá está, tenía una vieja costumbre de hacerse peluquear en la avenida. Le sacan chisme a la persona. Y hablo del pastor, pero puede ser cualquiera de ustedes, que nos sorprenden por ahí mal parqueado. Y seguro que el chisme llega, hermano. Yo se lo aseguro. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y hermano, eso vuela. Cualquier falla que usted tenga por ahí, vea, vaya, que sea usted el primero que vaya y cuente su falla. Diga, el pastor, venga, hablemos antes de que le llegue el chisme. Hay gente que me ha dicho eso. Me dice, venga, antes de que le llegue el chisme, venga, le digo, ¿qué pasó? Ayer, hermano, yo estaba en la casa estaba gritando, discutiendo con mi esposa, hermano. Antes de que le vengan a decir, fue por esto y eso. De veras que me ponen disciplina. ¿Eso cómo se llama? Honestidad. Eso se llama que esa persona es honesta y no le quiere servir a Dios mal.
y quiere que las cosas sean correctas para que cuando llegue el chisme, entonces uno le dice al que le trae el chisme, no, hermano, llegó tarde. Ya el periódico lo leí. Ya leí ese periódico de ayer y a veces lo leí ayer. Amén. Amén. Haga eso en la iglesia. Antes de que le venga al pastor con chisme, usted llegue primero y diga, hermano, yo la embarré, venga para acá. Le cuento, pasó esto y eso. Hermano, ¿por qué eso le enseña a usted a ser sano en el Señor? Amén. Mire, una iglesia sana es una bendición. En todas las iglesias va a haber chisme, hermano. Hay gente que dice, en esa iglesia hay chisme en toda parte, hermano. Donde usted vaya, en la empresa donde trabaja usted también hay chisme. Yo no vuelvo a la iglesia porque hay chismosos. Salga de la empresa porque allá también hay chismosos. Salga de allá donde juegan bolas criollas porque ahí hay mucho chisme también. Amén. Salga de allá del fútbol, de donde usted va a veces a esparcimiento. Salga de ahí. Salga allá del restaurante de los Colmenares porque ahí también hay chisme. Allá donde venden carne asada, allá hay chisme, sea mucho también. Amén. Allá donde usted compra la comida de los chinos, eso hay mucho chisme, hermano. ¿Sí me explico? Hay muchos lugares donde hay chisme, pero, y no le estoy diciendo que en la iglesia, pero en la iglesia también hay, hermanos. Pero nosotros los creyentes sabios tenemos que saber manejar esos temas en la iglesia, de modo que no hagamos daño con la crítica, amén. Que lo hagamos que sea constructivo, que sea algo edificante, que si voy a abrir mi bocota es para ayudar a otro, es para que otro esté mejor, dele gloria a Dios. Y si es para hablar mal del otro, vea, me quedo calladito. Si es para corregirlo, lo hago con amor. ¿Qué dice la Biblia? Tiene 3 niveles. 1, si usted sorprende a un hermano en una falta, vaya usted con el hermano y dígale al hermano, a él a solas. Si él cambia, habrá ganado a tu hermano, ¿cierto? Dice la Biblia. Pero si sigue igual, entonces llame con usted a 1 o a 2 testigos. Ese es el orden. No te hizo caso a él, hablando con él solo. Llama a 2 hermanos, los diáconos, el pastor y un diácono, etc. Entonces ya hay 2 testigos de que tú le llamaste la atención. ¿Sí o no? Y finalmente, la olímpica. ¿Sí? La máxima, que esa es dura. Si no oye a ti y a esos 2 testigos, ahora te va a tocar decírselo a la iglesia. Esa es dura. Quiere decir que hay que publicar a la persona que está haciendo esto y esto y no quiere cambiar. Amén. Es duro llegar a ese nivel. Es duro llegar a ese nivel. Hay congregaciones donde ha tocado llegar a ese nivel con X o Y persona que está actuando de cierta manera. Por eso todo tiene un orden bíblico, hermano. Y el orden bíblico es: no murmure del otro, hermano. ¿Para qué va a hablar mal del siervo ajeno, del criado ajeno? Él es criado del Señor, es un siervo del Señor. No lo critique. Amén. Dele gloria a Dios. Porque yo le voy a decir, yo personalmente quisiera que si usted siente algo de mí, usted me llame a mí y me lo diga a mí. Yo no como gente. Ahora últimamente ni carbohidrato como. Porque no quiere. Si hay, es que no quiero comer, entonces tampoco quiero comer gente. Y eso es lo que hace uno cuando no habla por la espalda del otro. ¿Está qué? Comiéndose al prójimo. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Para ser una iglesia sana. Una iglesia sana, una iglesia que va a haber, por ahí va a haber un que otro comentario, pero hermano, es que hay veces que las iglesias se dividen y se dañan cuando dejamos que el chisme las carcoma, cuando comenzamos a hablar mal del otro sin edificarlo, sin hacerle un bien, hermano. Entonces, si le hacemos caso a la palabra de Dios, por ejemplo, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:1. ¿Quién lo lee? ¿Cómo dice? Hermanos, si alguno fuere ¿qué? Sorprendido en alguna falta. Amén. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén.
considerándote a ti mismo. no sea que tú también seas tentado. Amén. Que tú también puedes estar expuesto a caer en esa falla o en otra diferente o más grave. Amén. Entonces la Biblia nos enseña a evitar el juicio, condenarlo, la crítica maliciosa, pero nos anima a aceptar la corrección sabia y ofrecer una restauración amorosa a los que yerran, a los que se equivocan, porque todo son equivocaciones y errores que uno comete. Uno no lo hace por maldad, uno no lo hace porque es malo o porque quiere ser así. A veces falla porque, bueno, es un ser humano, falla. Y si alguien me llama la atención, hermano, y yo quiero cambiar, yo le ¿sabe qué le debo decir yo al que me llama la atención? Dice, hermano, gracias. Amén. Gracias, hermano, porque usted quiere que yo mejore. Amén. Gracias. Y no me enojo con esa persona porque sé que quiere lo mejor para mí, es mi hermano y quiere que yo siga adelante. Por eso me llama a mí a solas y me dice a mí. Y no lo publica por Radio Bemba, ¿no? Amén. Entonces, creo que si aplicamos estos principios dentro de la iglesia, entonces ya entendemos por qué el Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas seréis juzgados y con la medida que mides serás medido. Pónganse en el día, vamos a darle gracias a Dios. Mañana tenemos una poderosa escuela bíblica aquí. Dios bendiga a los hermanos que vinieron hoy a la reunión. Quiero hacer una oración por todos ustedes para que Dios nos lleve bendición y victoria a sus hogares. Soberano Padre de la gloria,